Hola a todos, nosotros somos Benjamín Bravo, Francisco Navarrete, Jorge Orellana, Yael Paredes y quien les habla Felipe Uribe, y les vamos a platicar sobre el electromagnetismo en geología. Vamos allá. ¿Qué es el electromagnetismo? Ørsted en 1820 descubrió que los fenómenos eléctricos y magnéticos estaban relacionados al observar que la orientación de la aguja de una brújula variaba al pasar corriente a través de un conductor próximo a ella. Ambos fenómenos, en consecuencia, están estrechamente relacionados, ya que las fuerzas magnéticas se producen por el movimiento de una carga eléctrica. El magnetismo, por su parte, es un fenómeno mediante el cual un objeto, por la presencia de un campo magnético, atrae o repele a otro objeto dependiendo de los polos que interaccionen. Aquellos objetos son conocidos como imanes, siendo la magnetita el conocido como imán natural. En la geología, el magnetismo se puede encontrar en rocas que tengan minerales cuya composición química estén presentes metales como el fierro principalmente. La magnetita, por ejemplo, es el mineral de hierro más abundante en el planeta Tierra. Además, posee la capacidad de atraer diversos metales y por tener la capacidad de registrar el campo magnético de la Tierra que existía en un periodo de tiempo determinado. El magnetismo en las rocas se explica en primer lugar por una interacción a nivel atómico producida por el momento dipolar de unión, existiendo así el momento paramagnético o diamagnético. Según el principio de Pauli, dos electrones en el mismo orbital deben tener espines opuestos y de acuerdo al principio de Hunt, estos orbitales se ocupan maximizando el spin total. Como consecuencia, los orbitales solapados tienen incidencia en la orientación de los momentos magnéticos vecinos. Campo magnético de la Tierra. Es una fuerza dinámica que nos protege la radiación cósmica y las partículas cargadas de energía procedentes del Sol. Este campo magnético da origen a la magnetosfera, que protege al planeta de las partículas con carga eléctrica emitidas por el Sol, excepto durante cortas etapas de inversión de polaridad. Las líneas de fuerza entran en la Tierra por el hemisferio norte, y en gran parte el campo magnético es generado por las corrientes convectivas del hierro fundido que conforman el núcleo exterior de la Tierra, que es aproximadamente a unos 3.000 kilómetros de profundidad, como si se tratase del conductor giratorio de la dínamo de una bicicleta. Este crea corrientes eléctricas que a su vez generan nuestro campo magnético, que también está en constante cambio. Los polos magnéticos norte y sur no son los mismos que los polos geográficos, esto debido a la denominada declinación magnética, que es básicamente la diferencia entre el norte geográfico y el indicado por la brújula. Aproximadamente entre ambos hay unos 11 grados de desviación. Se cree que se produce debido a los cambios en el flujo interno del núcleo de la Tierra. En geología, esta información es necesaria para generar modelos geológicos útiles en diversos campos. El estudio del campo magnético terrestre registrado en las rocas se le denomina paleomagnetismo. Ahora veremos aplicaciones del electromagnetismo en geología. Primero, análisis de suelos a partir de minerales de óxidos de hierro. Se trata de la clasificación de los diferentes tipos de suelo a partir del tipo de óxidos de hierro encontrados en las muestras analizadas. Los óxidos de hierro se encuentran en todos los tipos de suelos en diferentes proporciones y son utilizados como indicadores de procesos pedogenéticos, los cuales estudian los factores y procesos que actúan en la formación del suelo. Incluye la calidad, extensión, distribución y variabilidad espacial de los suelos desde escala microscópica hasta una escala mesoscópica, y reflejan los ambientes de formación del suelo. Por otro lado, estos componentes afectan las propiedades y funciones de los suelos, porque influyen en el color, la agregación, la capacidad de intercambio de cationes y la retención de fósforo en el suelo. En la actualidad, la identificación y cuantificación de los óxidos de hierro mediante métodos químicos se dificulta por la pérdida de material por los procesos de extracción y purificación de las muestras. La identificación de los óxidos de hierro se realiza comúnmente con técnicas de difracción de rayos X y mediante la micromorfología. Sin embargo, se requiere que estos óxidos sean abundantes en la muestra y los cristales sean grandes y bien arreglados. La dinámica de los minerales de hierro y sus
propiedades magnéticas permiten su utilización como indicadores de procesos, como la depositación, emisión, intemperismo, absorción, disolución, entre otros, relacionados con el ambiente, ya que los encontramos en las rocas, suelos, cuerpos de agua, atmósfera y biota. En la siguiente tabla tenemos varios minerales con distintos valores, los cuales son susceptibilidad magnética, el cual debemos tener claro que es una constante de proporcionalidad que indica el grado de sensibilidad a la magnetización de un material influenciado por un campo magnético. Tenemos la composición de los minerales, tenemos los colores para reconocerlos y los suelos y ambientes en los cuales podemos encontrarlos. La magnetometría es un método geofísico relativamente simple en su aplicación. El campo magnético de la Tierra afecta también yacimientos que contienen magnetita. Estos yacimientos producen un campo magnético inducido, es decir, su propio campo magnético. Un magnetómetro mide simplemente las anomalías magnéticas en la superficie terrestre, las cuales podrían ser producto de un yacimiento. Este método se basa en la existencia de un campo magnético en la Tierra en el rango de aproximadamente 0,3 a 0,65 Gauss, cuyas líneas de campo van desde el polo norte al polo sur. Este campo no es constante, sino que cada ciertos periodos de tiempo sufre inversiones. La imantación inducida depende de la susceptibilidad magnética de una roca o de un mineral y del campo externo existente. En cambio, la imantación remanente de una roca se refiere al magnetismo residual de la roca en ausencia de un campo magnético externo. La imantación remanente depende de la historia geológica de la roca. Este método se aplica en la prospección petrolífera, en donde es útil para obtener información de la profundidad de los basamentos que contienen hidrocarburos y además la extensión que pueden tener estas cuencas, lo que permitirá definir si el yacimiento será rentable. También es útil en la exploración minera para la explotación de ciertos minerales magnéticos y también aquellos no magnéticos asociados a los anteriores. Otra de las aplicaciones que tiene el electromagnetismo en la geología es el sondeo transitorio electromagnético en el dominio del tiempo. Consiste en un método que se basa en la inyección constante de corriente eléctrica a través de una bobina o también conocida como loop que está dispuesta sobre el terreno, la cual va a inducir un campo magnético primario, como podemos ver en la imagen que explica el principio del método electromagnético EM. En este caso, el transmisor sería la bobina que se acaba de mencionar. El corte repentino que se produce en la corriente interrumpe el campo magnético primario, lo que produce una inducción electromagnética de corrientes eléctricas en el subsuelo. Estas corrientes tienen trayectorias cerradas y migran de manera vertical y lateral, perdiendo intensidad conforme pasa el tiempo, generando a su vez un campo magnético secundario transitorio. Este campo secundario induce un voltaje variable en el tiempo. El decaimiento en el tiempo de este voltaje contiene información de la resistividad del subsuelo, la cual es medida por el receptor ubicado en la superficie y lo que se va a correlacionar con la geología de la zona para así obtener un modelo aproximado del medio en estudio. Es un método que se suele utilizar mucho en geohidrología, en geotermia y minería. Al lado podemos observar una imagen de cómo se ve en realidad un terreno tras ser analizado con el método del sondeo transitorio electromagnético en el dominio del tiempo. La ventaja del método radica en su capacidad para determinar las profundidades y mapear características mucho más profundas. El equipo utilizado para poder utilizar este método consiste de un sistema de exploración que posee alta potencia, corto tiempo de apagado, alta confiabilidad, fuerte desempeño anti-interferencia, un peso ligero y bajo consumo de energía. El sistema en sí está compuesto por el receptor del sistema de exploración, el transmisor de alta potencia, el controlador sincronizado del transmisor, la antena con adaptador y una tablet de campo. Específicamente es un método que se utiliza para la identificación de los acuíferos, detectando la presencia de agua o intrusiones de agua salada en las investigaciones de aguas subterráneas. También se utiliza para cartografía de los recursos mineros, específicamente para explorar, por ejemplo, minas de metal o carbón.
También es utilizado para detectar objetos metálicos y mapear los lixiviados en las investigaciones sobre el medio ambiente. También se utiliza para mapear campos de reserva de hidrocarburos como petróleo y el gas natural. Finalmente podemos mencionar que también este método es utilizado para cartografía de permafrost y otros rasgos geológicos de la ingeniería geotécnica. Método magnetotelúrico. El método magnetotelúrico es una técnica de exploración geofísica perteneciente al campo del electromagnetismo, que permite obtener información de las propiedades geoeléctricas del subsuelo mediante las fluctuaciones temporales del campo electromagnético natural generadas en la ionosfera, debido principalmente a la actividad solar. La conductividad eléctrica del suelo y la frecuencia son los responsables de la distribución de los campos, ya que los medios conductores dificultan más la penetración que los medios resistivos. Además, como las frecuencias bajas se atenúan a mayor profundidad que las frecuencias altas, las medidas para diferentes frecuencias darán información de la distribución de resistividades en profundidad. Esta distribución es determinada por la relación entre las componentes de la variación del campo eléctrico y magnético medidos. Georradar. Un georradar o radar de penetración es utilizado para la detección de estructuras superficiales, de escalas de 1 metro o menos. Este método utiliza impulsos electromagnéticos de muy corta duración, de aproximadamente 1,6 nanosegundos, que se repiten con una frecuencia de 50 kHz a través del subsuelo. La finalidad es poder detectar un cambio de estrato geológico o cultural, oquedades, objetos, humedades o niveles freáticos, etc. En definitiva, lo que detectan es un cambio en las propiedades eléctricas de los medios en que se propagan los impulsos. Y por último, tenemos la radiodetección. La radiodetección es un método electromagnético que permite localizar con precisión tuberías y cables enterrados. Básicamente, su funcionamiento consiste en detectar el campo magnético resultante del flujo de una corriente eléctrica. El equipo de radiodetección está compuesto por un receptor que detecta el campo resultante del flujo de una corriente eléctrica inducida en una línea, y el transmisor emite una señal por conexión, inducción o mediante ciertos accesorios. Los equipos de radiodetección están compuestos, por consiguiente, por un receptor y un emisor. El receptor detecta el campo magnético resultante del flujo de una corriente eléctrica inducida en una línea. Este campo se denomina señal.